La vecina demolió mi cerca sin autorización para mejorar la vista, así que bloqueé su estacionamiento con contenedores. Era una mañana de martes cuando desperté con el ruido ensordecedor de un mazo destruyendo algo. Aún somnoliento miré el reloj. 6:47. El sonido venía del patio. Cuando abrí la cortina, no podía creer lo que veía. Mi vecina Karen estaba literalmente demoliendo la cerca que separaba nuestras propiedades con un mazo, mientras dos hombres cargaban los pedazos hacia un contenedor de basura. Corrí afuera solo en pijama y chancletas. ¿Qué diablos estás haciendo?, grité, aún tratando de procesar la escena surrealista ante mí. Karen, una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente vestida, incluso a las 7 de la mañana, se volvió hacia mí con una sonrisa que solo puede describirse como psicopática. «Ah, buenos días, querido. Estoy mejorando la vista». Esa cerca estaba bloqueando el paisaje maravilloso de las montañas. «Me lo agradecerás cuando terminemos», dijo, como si me estuviera haciendo un favor monumental. Mi cerca, la cerca que yo mismo construí hace 3 años, que costó casi 5,000 reales, estaba siendo destruida como si fuera cartón. «Detente inmediatamente. Esa es mi propiedad». Pero Karen solo hizo un gesto despectivo y continuó supervisando la demolición. El historial de Karen para entender la magnitud de esta locura, necesito retroceder un poco en el tiempo. Karen se mudó a la casa de al lado hace aproximadamente 1 año. Al principio parecía una vecina normal. Saludos educados, conversaciones sobre el clima, nada fuera de lo común. Pero poco a poco, su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Primero fueron las quejas sobre mi perro. Max, un Golden Retriever de 5 años, es literalmente el perro más tranquilo del planeta. Pero según Karen, sus ladridos incesantes le impedían meditar. Detalle: Max ladraba tal vez 2 veces por semana y solo cuando llegaba el cartero. Después vinieron las quejas sobre mi césped. Aparentemente no lo cortaba con la frecuencia suficiente para sus estándares. «La altura irregular está arruinando la estética del vecindario», dijo una vez, midiendo mi césped con una regla. Sí, una regla. Pero el ápice de la locura comenzó cuando descubrió que mi cerca bloqueaba parcialmente su vista de las montañas distantes. Montañas que, debo agregar, apenas eran visibles incluso sin la cerca y que solo podría ver completamente si subiera al techo. La escalada del conflicto en las semanas anteriores a la demolición, Karen me había abordado varias veces sobre la cerca. Primero fueron sugerencias amigables. ¿Qué tal si la reemplazamos por una cerca de vidrio? «Yo pago la mitad». Cuando rechacé educadamente, explicando que me gustaba la privacidad, las sugerencias se volvieron más insistentes. Llegó a contratar a un arquitecto para diseñar planos de cómo se vería el patio sin la cerca. Apareció en mi puerta con una presentación en PowerPoint. Sí, PowerPoint, mostrando los beneficios mutuos de eliminar la barrera. Las diapositivas incluían gráficos sobre valorización inmobiliaria e incluso testimonios falsos de vecinos que supuestamente apoyaban la idea. Cuando dejé claro que no tenía interés, cambió de táctica. Comenzó a dejar panfletos sobre los peligros de las cercas para la vida silvestre local en mi buzón. Después, fueron artículos sobre cómo las cercas causaban energía negativa, según el Feng Shui. Por último, amenazas veladas sobre cómo las cercas mal mantenidas podrían resultar en multas de la Asociación de Propietarios, asociación que no existía en nuestro barrio. El día de la demolición, volviendo a esa mañana fatídica, mientras yo gritaba para que Karen se detuviera, ella simplemente aumentó el volumen de sus instrucciones a los trabajadores. «Más rápido, muchachos. Necesitamos terminar antes de que haga demasiado calor». Corrí adentro para tomar mi teléfono y llamar a la policía. Mientras marcaba, tomé fotos y videos de todo. Karen, viendo mi movimiento, gritó: «Puedes llamar a quien quieras. Estoy haciendo un favor a todo el vecindario». La llamada al 911 fue surrealista. «Hola, emergencia».
Mi vecina está demoliendo mi cerca con un mazo. El operador hizo una pausa, claramente procesando la información inusual. ¿Ella está demoliendo su cerca? ¿Ahora? Sí, en este exacto momento, con trabajadores y todo. Mientras esperaba a la policía, intenté una última vez razonar con Karen. Vas a tener que pagar por esto. Es destrucción de propiedad privada. Ella rió, un sonido que aún me persigue. ¿Propiedad? Querido, hice una investigación. Esa cerca está 3 centímetros dentro de mi terreno. Técnicamente estoy removiendo mi cerca. La llegada de las autoridades, 2 policías, llegaron unos 20 minutos después, los 20 minutos más largos de mi vida, durante los cuales la mitad de la cerca ya había sido destruida. El sargento Silva y el cabo Méndez parecían tan perplejos como yo con la situación. Señora, detenga inmediatamente lo que está haciendo, ordenó el sargento Silva. Karen, para mi sorpresa, obedeció, pero no sin protestar. Oficial, estoy removiendo una estructura de mi terreno. Tengo documentos. Y de hecho los tenía. De algún lugar mágico. Produjo una carpeta con lo que parecía ser un análisis topográfico, mostrando que la cerca estaba mínimamente dentro de su terreno. ¿El problema? El documento estaba fechado apenas 2 días atrás. Claramente encargado para justificar su acción. Incluso si eso es cierto, dijo el cabo Méndez, examinando los papeles, usted no puede simplemente destruir una estructura sin notificación previa y proceso legal adecuado. La investigación en las horas siguientes, la situación se volvió aún más compleja. Un oficial de justicia fue llamado para examinar los límites de la propiedad. Los vecinos comenzaron a aglomerarse, algunos filmando, otros solo chismeando. El señor Juan, que vive hace 30 años en la calle, confirmó que la cerca siempre había estado en el mismo lugar, incluso antes de que yo comprara la casa. Lo más revelador fue cuando el oficial de justicia midió cuidadosamente los límites. Se descubrió que el análisis de Karen era incorrecto, intencionalmente o no. La cerca estaba exactamente donde debía estar, respetando perfectamente los límites entre las propiedades. Karen se puso visiblemente pálida. Pero el topógrafo me garantizó, tartamudeó. Los policías informaron que sería multada por destrucción de propiedad privada y tendría que cubrir todos los costos de reconstrucción. El plan de venganza en los días siguientes, mientras lidiaba con abogados y presupuestos para reconstruir la cerca, una idea comenzó a formarse en mi mente. Karen había convertido mi vida en un infierno, destruido mi propiedad y me había causado un estrés inmenso. La ley se encargaría de la parte financiera, pero yo quería que ella sintiera un poco del trastorno que me causó. Fue entonces cuando descubrí algo interesante. La entrada del garaje de Karen era técnicamente una servidumbre de paso por mi terreno, un detalle legal que los antiguos propietarios habían establecido décadas atrás. Yo tenía todo el derecho de usar ese espacio, siempre que no bloqueara permanentemente su acceso. Recordé a un amigo que trabajaba en el puerto y tenía acceso a contenedores vacíos que necesitaban ser almacenados temporalmente. Un plan comenzó a tomar forma. La ejecución una mañana de sábado, exactamente una semana después de la demolición de la cerca, Karen despertó con una sorpresa. 3 enormes contenedores de transporte marítimo estaban estratégicamente posicionados frente a su garaje. No bloqueaban completamente. Ella aún podía salir si maniobraba cuidadosamente durante unos 15 minutos, pero ciertamente hacían su vida mucho más difícil. Coloqué un letrero educado. Almacenamiento temporal. Disculpe las molestias. Previsión de remoción. Cuando mi cerca esté completamente reconstruida y pagada, el grito de Karen podía escucharse a cuadras de distancia. En minutos estaba en mi puerta golpeando como si quisiera derribarla. ¿Qué has hecho?, gritó cuando abrí. Buenos días, Karen. Solo estoy utilizando mi derecho legal sobre la servidumbre de paso. Entiendes sobre derechos de propiedad, ¿no?
Después de todo, fuiste tú quien me enseñó la importancia de conocer exactamente dónde termina tu terreno y comienza el del vecino. La escalada de la guerra Karen, predeciblemente, llamó a la policía. Los mismos oficiales que habían respondido al llamado de la cerca aparecieron, claramente divirtiéndose con el giro de los acontecimientos. Después de examinar los documentos que había preparado cuidadosamente con mi abogado, confirmaron que estaba dentro de mis derechos. Pero esto es represalia, protestó Karen. El sargento Silva se encogió de hombros. Técnicamente usted también estaba dentro de sus derechos cuando pensó que la cerca estaba en su terreno. ¿No es así? Lástima que estaba equivocada. En los días siguientes, Karen intentó todo. Contrató a un abogado que me envió una carta de cese y desistimiento. Mi abogado respondió con una contranotificación, recordando los daños a mi propiedad aún no pagados. Intentó mover los contenedores con su auto, solo para descubrir que había obtenido permiso del ayuntamiento para almacenamiento temporal. Intentó contratar una grúa, pero ninguna empresa quiso involucrarse en la disputa legal. El punto de inflexión, después de 2 semanas de maniobras épicas para entrar y salir de su garaje, Karen finalmente cedió. Apareció en mi puerta una tarde de domingo, luciendo derrotada y exhausta. ¿Cuánto?, preguntó simplemente. ¿Cuánto qué?, respondí, fingiendo no entender. ¿Cuánto para que quites esas cosas? Saqué una carpeta que había preparado. Bueno, veamos. Reconstrucción de la cerca. $7,500. Honorarios de abogados. $3,000. Días de trabajo perdidos. $2,000. Daños morales por el estrés causado. $5,000. Total. De $17,500. Se atragantó. Eso es extorsión. No, eso es consecuencia. Puedes, por supuesto, esperar la decisión judicial, pero mi abogado me informó que probablemente incluirá intereses y ajuste monetario. La resolución Karen pagó. No inmediatamente. Hubo otra semana de intentos de negociación, amenazas vacías e incluso un intento bizarro de sobornarme con un pastel. Pero eventualmente, la realidad de pasar 30 minutos cada mañana maniobrando alrededor de los contenedores la quebró. El cheque fue depositado un jueves. Los contenedores fueron removidos el viernes. La nueva cerca, más alta y más robusta que la anterior, fue instalada la semana siguiente. Pero la mejor parte, Karen se mudó 3 meses después. La casa fue vendida a una pareja joven encantadora que, en la primera semana, me agradeció por la hermosa cerca que da tanta privacidad. Lecciones aprendidas. Esta experiencia me enseñó varias cosas importantes. Primero, siempre documenta todo. Las fotos y videos que tomé esa mañana fueron cruciales para mi caso. Segundo, conoce tus derechos de propiedad. La servidumbre de paso que descubrí fue mi salvación. Tercero y más importante, a veces la mejor venganza se sirve no fría, sino en forma de contenedor de 12 metros. Legal, proporcional e increíblemente satisfactoria. Para aquellos que lidian con vecinos problemáticos, mi consejo es: mantén la calma, conoce la ley y sé creativo dentro de los límites legales. No necesitas bajar a su nivel, pero tampoco necesitas ser un felpudo. Y Karen, si estás leyendo esto desde tu nueva casa, espero que hayas aprendido a respetar los límites literales y figurativos de tus vecinos. Y sí, todavía tengo las fotos de ti intentando escalar los contenedores con tacones altos. Clásico. Si te gustó esta historia de venganza creativa contra vecinos infernales, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comparte en los comentarios tus propias experiencias con vecinos problemáticos. Hasta la próxima.